Conversadoras, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 134. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por seguir con este proyecto, por sus likes, por compartir, por sus suscripciones, por la campanita, por todo lo que han hecho para darle vida a este proyecto, por sumarse a las conversaciones. Muchas gracias. Muertos de calor, no sé cómo están de aquel lado. Agradecemos a Mercado Casa Vieja, nuestro principal patrocinador. Mercado Casa Vieja, el mejor centro de espectáculos en Metepec, Morelos 118, de jueves a sábado ahí, mezcaladas, coctelería, música en vivo, stand-up, open mic, se la van a pasar increíble. Morelos 118, Mercado Casa Vieja, el mejor centro de espectáculos de Metepec. Agradecemos también a Icamané Grupo Consultor, Icamané consultoría especializada en política, toda la parte de desarrollo de habilidades blandas, desarrollo humano, corporativa y educativa. Conferencias, talleres, consultoría en general. Icamané, muchísimas gracias por seguir apoyando a este gran proyecto. Y el día de hoy, conversadores, en este episodio número 134, tengo el enorme gusto de saludar a mi queridísimo Miguel Fierro. Miguel, ¿cómo estás? Feliz de estar contigo. Muchísimas. ¿Qué tal el calorcito? Excelente. Está sabroso, sí, Está sabroso. Hablando de las mezcalinas, ya me iba a parar. Oye, y yo bien martillo con un vasito con agua, unas mezcaladas, sí hay que decirle al Mercado Casa Vieja que nos manda unas mezcaladas. Vamos a platicar hoy un poco de lo que tienes haciendo ya un ratito. Me parece un tema interesante, que invariablemente a todos en algún punto nos podría llegar a tocar o nos ha tocado, que es este tema que tiene que ver con las propiedades, con los ejidos, con las regularizaciones y con todo ese proceso. Tú tienes un negocio en el que te dedicas precisamente a hacer esos procesos, ¿cierto? Efectivamente. Quisiera que empezáramos por lo primero, un poco en tenor de definición, y luego nos saltáramos un poco a tu historia. ¿Qué es un ejido, mi estimado Miguel? Mira, en México, en la Constitución de 1915 fueron creados los ejidos como 1917. El 6 de enero del Venustiano Carranza, sí, okay. Cuando nace el ejido, de manera oficial. La otra no fue la que creó o generó legalmente los ejidos. No sé si recuerdas lo de Tierra y Libertad, sí, la Emiliano Zapata, de quien lo trabaja, etcétera, la acumulación excesiva de las haciendas, los hacendados, e incluso de la iglesia, de grandísimas extensiones de tierra, que se convirtieron obviamente en un problema. Y una de las formas con las que decidió el gobierno atenuar o regresarle a la gente tierra para que la cultivara fue expropiando o quitándoles tierra, porque en realidad de lo que alguna vez leí no fue muy bien pagada en su momento, pero les quitaron tierra a los hacendados y se las dieron a la gente que solicitó tierra. La ley establecía, porque ya no hay dotación, ya nos están dotando ejidos a partir de 1992, cuando fue la modificación del artículo 27 constitucional y se reforma todo el concepto de administración del ejido y las comunidades en el país. Se entregaron a lo largo de los años hasta 1992 el 50% del territorio nacional es ejido o comunidad. Y ahorita te platico cuál es la diferencia. Es mínima, o sea, convergen en lo mismo, son propiedad social. Pero ahorita te termino de comentar más o menos esto. Mínimo 20 personas, 20 mexicanos solicitaban tierra, el gobierno veía de dónde la podía tomar y al viejo estilo la tomaba. La tomaba y se las entregaba. Les entregaba su escritura pública del ejido, se llama carpeta básica, consta de un plano definitivo, un decreto presidencial. Y de quien hubiera sido presidente en turno. También había decretos de los gobiernos de los estados, estuvieron capacitados alguna vez para también entregar tierra o constituir ejidos. Y un acta de posesión y deslinde. El acta de posesión y deslinde es un documento en el que va un representante de la dependencia a entregarle la tierra a los ejidatarios, a los nuevos ejidatarios, para que los vecinos y ellos conozcan sus límites. Exacto. ¿Sí?
De hecho, había primero un plano proyecto y una vez que se entregaban las tierras, se hacía un plano definitivo. Okay. Dices, ese acto dio origen al Registro Agrario Nacional. El Registro Agrario Nacional es el equivalente al registro público de la propiedad, pero de la propiedad social. Okay. ¿Sí? El Registro Agrario Nacional es el encargado de salvaguardar todos los documentos que crean, modifican o extinguen derechos agrarios, ¿sí? En el país, de la misma forma que los registros públicos de la propiedad tienen resguardada toda la información de la pequeña propiedad en el país. Es importante, y lo decía esto que acabas de decir, porque precisamente tienen algunas diferencias importantes o medulares en términos de, o sea, es decir, estas propiedades sociales a una propiedad privada. Específicamente hay una que me salta y que es donde normalmente brinca el asunto cuando se quieran ejercer actos de dominio sobre esa propiedad. Efectivamente. Y entonces, pues la quiero vender. El ejido en los decretos iniciales y el 100% de los ejidos, porque fueron dotados antes del 92, antes de que cambiara la ley, se establece que las tierras se les otorgan para que sean explotadas de manera colectiva o de uso común. Haz de cuenta, todo es de todos. A 20 ejidatarios, lo vamos a poner fácil. Sí. A 20 ejidatarios les damos 200 hectáreas, pero les entregamos un documento que acredita su calidad, ¿sí? Que dice únicamente: tú eres ejidatario, tienes derecho a entrar a las asambleas, a ser representante del núcleo, etcétera, etcétera, pero no dice en ningún lado a qué tierra tienes derecho, ¿sí? Ok. Entonces todo era de todos. 200 hectáreas que le pertenecían a los 20 ejidatarios, ¿sí? Pero como la naturaleza del ser humano no es tan fraterna que digamos, ni tan equitativamente hablando de la cuestión laboral, había quien desmontaba y agarraba 25 hectáreas, otro no agarraba nada, etcétera, etcétera, y es así como se generan las parcelas al interior de los núcleos agrarios. A la ley de lo caído, caído. Sí, o lo que te dejaban, o sea, no era, ¿cómo te diré? Propiamente un abuso de la persona, sino, como te decía, había mucha gente desinteresada. De esos 20, a lo mejor algunos se desavecinó, se fueron a Estados Unidos, fallecieron y no dejaron sucesión, etcétera, etcétera. Los núcleos ejidales fueron modificándose en ¿cuántos años? Del 1915 a 25, 35, 45, 55, 65, 75, al 92. 80, pues 77 años. 77 años duró el ejido modificando la distribución de sus tierras al interior, y es cuando hubo la necesidad de modificar la ley agraria, y es en 1992. El presidente Salinas de Gortari comentan que fue en una petición para entrar al Tratado de Libre Comercio, que tiene mucha lógica, porque pues no vas a llegar a hacer inversiones a un país en donde no puedes tener certeza sobre la tenencia de la tierra, que es la pregunta que me hacías. Sí. ¿Sí? La diferencia es que como se dotan, como te lo empecé diciendo, como de explotación colectiva y en favor de todos, la característica de estas tierras es que son imprescriptibles, inalienables e inembargables, ¿sí? Inalienable no es una palabra muy común, pero quiere decir que no se pueden vender. Exacto, no lo puedo ceder, vender. Inembargables vender, lo entendemos, imprescriptibles no prescribe la... ¿sí? Es por eso que tú no puedes, no podías, es más, hasta 1992 surgió la figura de la cesión y la venta a título oneroso de un certificado parcelario, ¿sí? De manera oficial o de manera legal. ¿Cómo vendes un certificado parcelario? Tendrá que estar regularizado el ejido. Si no está regularizado el ejido, es imposible vender. Y regularizar el ejido implica que sea de una, o sea, pasarlo
de una propiedad social a una propiedad privada. Es un proceso, no es tan directo. Fíjate, lo que sucedió en 1992 es que se abre la puerta para precisamente hacer la propiedad social, llevarla a pequeña propiedad. Y que cambie del régimen social regido por una ley federal al régimen privado y regido por el derecho común, el que todos conocemos, con todos, el que aplica para todos. Efectivamente, con todos sus derechos y obligaciones. Lo primero que se pregunta, bueno, pues ¿qué pasó con las tierras del ejido, ¿no? Y del análisis se encontró de que principalmente las tierras de los núcleos agrarios fueron utilizadas o destinadas por ellos mismos a 3 grandes áreas. Dentro de las mismas, esas 200 que te comentaba, sí, por poner un ejemplo, a lo mejor de esas 200 hectáreas, 40 hectáreas se utilizaron para que se asentara el poblado ahí, se hicieron calles, casas, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Otras 60 hectáreas se quedaron como bosques, agostaderos, etcétera, de todos, y a esas se les llamó uso común. Y la otra, como te comentaba hace rato, de la gente que parceló, que usó su parcela para siembra, etcétera, etcétera, se generó la zona parcelada, las otras 100 de esas 200. Entonces, cuando cuando llegan los legisladores a tratar de escribir una ley que se adecuara a las necesidades y al contexto de ese momento de los ejidos, ¿sí? Pues fijaron esas tres áreas, ¿no? Esas 3 zonas, y así dice la ley. Los ejidos pueden destinar sus tierras al asentamiento humano, al uso común y a la zona parcelada. Los 3 tienen características diferentes. Claro. Las tierras destinadas al asentamiento humano, esas, cuando se regularizan, se obtiene un título de solar. Obtienes un título de solar, así, título de solar de la manzana 1, solar 1, y es un título de solar que directamente después de la Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación, que ahorita si gusta platicamos más de eso, después de la Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras, el notario da fe de los hechos de lo que sucedió, se envía al Registro Nacional, el Registro Nacional elabora un título de propiedad y lo envía directamente a los registros públicos de la propiedad. En el caso del Estado de México es el IFREM. Hay algún paréntesis. ¿Ese notario que refieres es un notario ordinario o es un notario específico para temas agrarios? Es un fedatario. La ley incluso establece es un notario fedatario. Como el que sea. Es un... puede ser para la ley agraria el que sea. Que sea fedatario. Las legislaciones estatales le prohíben a veces a un fedatario estar en otro estado y dar fe, etcétera, etcétera. Pero eso es otro momento. La ley agraria no estipula más que sea un fedatario. El gobernador tiene fe pública, por ejemplo, ¿no? Sí. Un fedatario. El Registro Nacional emite un título de propiedad, lo manda al Registro Público de la Propiedad. El registro desincorpora o borra de cuenta, da de baja de su base de datos como propiedad social ese cuadrito y lo da de alta el IFREM, y en ese momento se convierte en pequeña propiedad. El documento regresa al registro, se lo entregan al titular y es una escritura. Y a partir de ahí ya puedes hacer lo que quieras con él, legalmente. Legalmente, es efectivamente, porque esa palabra, o sea, eso que puedes hacer lo que quieras, desgraciadamente han hecho muchas cosas que no deberían de hacer, pero las han hecho. A ver, Miguel, para ponerse un contexto, estoy seguro que ahorita las conversadoras y conversadores, por todo esto que lo estás diciendo y con la vehemencia que lo estás diciendo, jurarían que eres abogado. No. Eres ingeniero civil. Ingeniero civil. ¿Cómo entraste tú a este asunto? ¿Qué pasa en la historia del ingeniero civil Miguel Fierro que dice, esto de los ejidos como que está suave? A ver, ¿qué onda? No es como que me invitaron. Cambia la ley en 1992 y yo estoy trabajando en el Cutzamala. Y conozco
a una persona que trabajaba en el INEGI. Ok. Cuando cambian la ley, la oferta de hacer los trabajos técnicos es para la Secretaría de la Reforma Agraria. La Reforma Agraria se declara incompetente por el tiempo en el que quería el gobierno federal, el presidente, que quería tener la mayoría del país regularizado. Entonces, pues levanta la mano el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, que ya le quitaron la I, sí, creo. Y como el INEGI es el encargado en el país de llevar a cabo todos toda la cartografía del país, todo el estudio del suelo, climas, todo lo que tenga que ver con cartografía es el encargado. Entonces, en 1992 están saliendo los primeros GPS, ¿sí? Está empezando la constelación Navstar, que fue la primeritita que sale. Se está desarrollando muchísimo las tecnologías informáticas y surgen las estaciones totales, ¿sí? Que ya es un teodolito electrónico con un distanciómetro electrónico. Antes a mí me tocó estudiar que tenías que irte con una cinta y con un tránsito, que es un medidor de grados, ¿sí? Verticales y horizontales, que era, pues, por favor, el otro equipo te da una medición, una coordenada con aplastar un botón, ¿sí? Sí. El otro te tardabas todo el día en medir media hectárea y todavía tenías que llegar a escribir, a hacer cálculos. Sí, señor. Por eso la Secretaría de Reforma Agraria dijo, sí, porque no tenía, me imagino, conocimiento. Bueno, el INEGI levanta la mano y le dan al INEGI. Dices, ¿tú qué hace el INEGI en el sector agrario? ¿No? Así entra el INEGI al Procede, todavía no tenía nombre. Y cuando están en ese trámite, a mí me dicen, oye, ¿qué sabes de geodesia? ¿No? Pues la etimología, ¿verdad? O sea, tampoco sabía mucho. ¿Por qué? Es que va a haber, me interesa. Entonces, de ahí, así fue, estaba muy interesante en realidad, muy, muy interesante. Siempre ha sido curioso, ¿eh? Sí. Qué bueno. Te lo puede decir mi mujer. Saludos, Pili. El mes de como agosto, junio de 1992 me contrata el INEGI. Okay. Y me contrata, pues, como de los primerititos, me contrata como subcoordinador estatal. O sea, yo iba a llevar el programa en el Estado de México. Y de ahí se vienen temas. Muy bonito, te digo, no tanto la curiosidad, sino ver el desarrollo de las tecnologías. Internet era 1992 y el INEGI, o sea, sí, nos ponían nodos ahí de, no sé, la gente nueva no debe de tener idea a la velocidad que se comunicaba una máquina con otra en Aguascalientes y aquí en el Estado de México por línea telefónica. No, mandabas una letra y tardaba en llegar, ¿no? Pero así era. Ya me desesperé nada más de que lo platicas. Sí, no. Entonces me invitan a trabajar, y empezamos a capacitarnos en los equipos primeramente, porque obviamente algo que sí estuvo muy agradable fue que el presupuesto no fue problema. Entonces el INEGI dijo, necesito estos equipos. Sí, necesito estos equipos, necesito estos entrenamientos. Entonces llegó gente de Canadá a darnos cursos sobre GPS. Ahora todo mundo traemos un GPS y con una precisión muy agradable. O sea, tendrás una precisión, no sé, de 10, 15 metros. Exacto. Cuando nosotros empezamos a usar los GPS, había nada más 14 satélites. 14 satélites en órbita y la única constelación era la Navstar de Estados Unidos. Sí. Ahorita no tengo idea, pero los GPS nuevos traen 956 canales. Entonces cada uno te lee la información de un satélite. Entonces me imagino, pues, wow, no han llegado a 956 o a lo mejor andan por ahí, ¿verdad? Pero imagínate, 14 canales. Pero todos están en diferentes órbitas. Las órbitas
mejor no ahondamos en eso porque nos va a llevar más tiempo. Pero para ir a medir un punto, nosotros teníamos que correr un softwarecito que se llamaba Mission Planning. De los equipos GPS bajábamos un almanaque por donde iban a pasar los satélites. Entonces teníamos que ver, si quiero medir en un lugar, en esa coordenada, en qué momento podía yo estar viendo, necesito 4 satélites, cuando menos, ¿sí? Porque son X, Y, Z y tiempo las variables que tenemos que resolver, entonces son 4 satélites. Pero aparte, tienen que estar acomodados de una forma que no diluya la precisión. Entonces la perfecta es que estén en un cuadrado, ¿verdad? O sea, y que estén mandando señal a los equipos. Entonces había veces que tenías que ir a las 2 de la mañana a posicionarte para medir un vértice. Un vértice. Poníamos líneas de control y de ahí ya con las estaciones totales pues, radiabas o le tirabas con el... Sí. Y te daba las coordenadas de donde ponías el prisma, ¿no? Fue muy interesante. ¡Wow! No manches. Los valores de los equipos, o sea, cada equipo en ese momento... Millones de pesos. No tanto, no nos hubieran dejado, pero sí, cada equipo de los que comprábamos de 2 bandas, porque ahorita había de una banda y de 2, ahorita hay cualquier cantidad de bandas, hasta la del recodo, valía $45,000 un equipo, un solo equipo, y necesitabas 2. ¿Y quién los operaba? ¿Los que ustedes con la capacitación que les dieron a dar? Nosotros tuvimos que generar, fíjate que el INEGI, y a lo mejor nos extendemos, pero el INEGI siempre ha sido una institución bastante capaz, bastante hábil para generar macro eventos de campo, ¿sí? Entonces tiene muy bien manejado. Acababa de pasar el censo del 90, que el presidente quiso que se hiciera en un solo día. Entonces, por ejemplo, el coordinador estatal aquí en México, si mal no recuerdo, tuvo 75,000 personas contratadas o 50,000, ¿sí? Pero son unas estructuras piramidales. Sí, tremendas. Tremendas. Se queda corto. No, olvídate. Pero, y la verdad, yo nunca trabajé ni he trabajado en otra dependencia más que en INEGI, de gobierno. Muy satisfecho. Todavía trabajo o tengo contacto con otras dependencias de gobierno y sigo pensando que es una dependencia bastante profesional, ¿sí? Poco burocrática, sin dejar de serlo. Al final gobierno. Bendito gobierno, sí, pero sinceramente a nosotros nos entrenaron en reingeniería, internet, o sea, GPS, estaciones totales. Por ejemplo, a mí, como ingeniero civil, como INEGI, me dieron, no te miento, me han de haber dado unas 20 cursos de capacitación de ley agraria. Wow. De ley agraria, cuando por ley agraria el que la tenía que manejar era la Procuraduría Agraria. Sí. Nosotros no. Sí, pero yo creo que tuvimos más capacitación nosotros pues sobre por eso la ley lo agraria. platicaste hace rato con toda la... Por Pues, eso es muy probable que hubieran dicho, pues es abogado. Sí, no. Ni lo mande Dios quiera. Ay, no es cierto. Tengo muchos amigos abogados. Y yo soy abogado de profesión. Por ejemplo. Ejercí un rato. Por eso lo digo, dices. Sí. Hijo de mi vida. Nos dieron, te digo, muchísima información y se avanzó muchísimo en el... ¿Y ese proyecto cuánto duró? El procede como tal, fíjate, cuando yo entré ni siquiera tenía nombre. Estuvimos como 2 fines de semana en Ixtapan de la Sal, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y nosotros, diseñando el procedimiento general operativo. No había nada, no había ni antecedentes, ni en otro lugar. O sea, creo que en otro país de aquí es Centroamérica y Ejidos, y en Brasil, creo, algo así. El programa como tal, según yo, terminó el 2005. Dejó de existir. Yo nada más yo nada más estuve del 1992 a 1997. 5 años. 5 años nada más. 5 años.
Pero terminas de ahí y te quedas con eso, sigues en ese tenor. Termino en el INEGI y pues ya mi capacitación ya era muy buena como para dejarla, para tirarla a la basura, ¿verdad? Y en el Estado de México, por cuestiones políticas, nos prohibieron regularizar los asentamientos humanos. Únicamente regularizamos parcelas, uso común, y delimitamos los perímetros del asentamiento humano. Okay. Al interior no hicimos nada, o sea, las manzanas y los solares no fueron regularizados en el Estado de México, más que de 3 o 4 ejidos por cuestiones políticas que nos mandaron a hacerlo. Entonces, cuando salgo del INEGI, vi una muy buena oportunidad en ofrecer el servicio que el gobierno ya no les había dado y que la ley perfectamente permite que los ejidos se regularicen mediante el apoyo técnico de una empresa particular, sin ningún problema. O sea, nada más hay que cumplir con la normatividad técnica del registro, que son como media tonelada de documentos, pero pues nosotros ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Ya te la sabías. Ya la sabíamos. Ya te las sábanas, dicen en mi pueblo. Exactamente. Entonces, por eso salgo y fundo Topografía, Urbanización y Consultoría Agraria, que es la empresa que todavía manejamos para estos efectos. Y empezamos a trabajar. Desde que salí del INEGI, me moví un poco, se quedó otra gente aquí en la empresa, nunca hemos cerrado, desde el 97. 25 años. Desde 1997 estamos trabajando en la regularización. Casi 26 años ya. Sí. Wow. Sí, tenemos. Y empezamos desde 1992 con la cuestión de la regularización, aunque sea dentro del gobierno, pues. Amén de las 5 toneladas de documentos, ¿qué es lo más complejo? La cuestión social, la cuestión política. Básicamente, nosotros tenemos mucha experiencia en la cuestión técnica, la manejamos todos los métodos, cumplimos perfectamente. Te digo, gracias a Dios participamos hasta en el desarrollo de algunas normatividades para efectos de la regularización. Sí. El problema es que los núcleos agrarios muchas veces son complicados a su interior, muy complicados. Okay. Nos han tocado núcleos agrarios de 34 personas que se pelean, o sea, hacen 3 grupos, imagínate, 3 grupos de 11, 13, 14 personas y se están peleando. Y otros ejidos en donde el liderazgo es muy bueno y los representantes, el comisario ejidal, puede charlar con 700 personas de manera cordial, bien, y lo apoyan, ¿sí? Y lo apoyan porque, bueno, nosotros creemos que, pues obviamente, la parte bonita de lo que hacemos es de que la regularización de la propiedad social a los únicos que no les beneficia es a la gente que está obteniendo un beneficio ilegal de vender 2 veces una parcela, hacer invadirle, tomarle a la gente que no está en posesión de su terreno. Se presta muchas ilegalidades el que no esté regularizado. Seguro. Los ejidos o las comunidades. Sí pasa con las que están regularizadas. Efectivamente. Ahora, con las que no están regularizadas... Sí, es un poco. ¿Y cómo entras tú en acción? O sea, está tu empresa, ¿quién solicita tus servicios? ¿Te solicita el comisario de ejidal, los gobiernos? ¿Quién te solicita? ¿Parejo? Nosotros hemos trabajado, mira, nos ha invitado la CORED a trabajar. La CORED, para los que no sabemos mucho de eso, ¿qué es? Es la Comisión de la Regulación de la Tenencia de la Tierra, que ¿Es era federal? la encargada, ya no existe. Ah, ok. Sí, es la entidad federal precisamente que se encargaba de regularizar los asentamientos humanos en propiedad social. Okay. Y era exclusividad de ellos antes de la reforma del 92. La regularización de las zonas de asentamiento humano pueden llevarse a cabo
por dos vías: vía expropiación, en donde el gobierno federal, mediante una dependencia, antes era la CORED, la comisión, ahora es el INSUS, el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, algo así. Sí. Ellos son los que solicitan la expropiación de una parte de un ejido por causas de utilidad pública y en base a los reglamentos que tienen. Uh-huh. Y ellos llevan a cabo la regularización al interior. ¿Qué pasa? Que ellos ellos lo primero que hacen con la expropiación es hacer pequeña propiedad, sí, claro, la tierra, y después la fraccionan y la venden a un precio en donde te cobran trabajos técnicos, etcétera, etcétera. Pero haz de cuenta que es como un fraccionador, como un ARA o algo así, okay, pero de asentamientos humanos irregulares, ya hechos. No, las calles, o sea, ellos muchas veces tienen el problema normativo que, pues, el ayuntamiento o la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado establece que las calles ahí tienen que tener 10 metros de ancho, y cuando van a regularizar, pues tienen 6 metros o 7 metros, 8 metros. Entonces tienen que ajustarse a las normatividades. Sí es complicado. Sí es complicado. Pero bueno, las dos formas, te decía, de regularizar los asentamientos humanos, los solares, es mediante la expropiación vía CORED o por voluntad de la Asamblea Ejidal en base al artículo 56 de la nueva ley agraria. La propiedad social se rige por la ley federal, y todas las decisiones que tomen los núcleos sobre sus tierras tienen que apegarse a esa legislación y sus reglamentos. Si te entiendo bien, entonces vamos a pensar que este de aquí es un ejido, y en este ejido yo tengo un solar. Sí. Y en ese solar, pues de repente quiero, no sé, dividirlo y dejarle la mitad del solar a mi hijo Joaquín y a mi hija Joaquina. Y quiero que tengan el documento que avale eso. Entonces yo, Luis, tendría que ir con el comisario ejidal a presentar mi petición, y en la asamblea el comisario ejidal tiene que decir, órale, palomita, y entonces después se regulariza, más o menos va así. Sí, pero es más masivo. O sea, no nada más atienden para Luis. Exactamente. Y no es que, o sea, claro que se puede atender, claro que se puede hacer una asamblea, puedes hacer trabajos técnicos, claro, pero imagínate, tú tienes que hacer los levantamientos de la zona de urbanización con las normas técnicas para delimitar. El procedimiento es delimitación, destino y asignación. La delimitación consiste en las rayitas. Sí. Es la delimitación al exterior del núcleo y la delimitación al interior de todas sus áreas. De las grandes áreas, como te empecé platicando, el área parcelada, el área de asentamiento humano y el área de uso común. Y al interior del área parcelada también se hacen cuadritos, rombitos. Y en el área de asentamiento humano también se hacen manzanitas, calles y solares. ¿Sí? Okay. Pero eso no es lo más complicado, la parte técnica. El problema principal es que la ley establece, como ya son cuestiones patrimoniales, establece que la asamblea en la que se tome este tipo de decisiones de otorgar ya a Luis, a Joaquinito y Joaquinita su título de propiedad, ¿sí?, tienen que reunir condiciones especiales. ¿Cuáles son? En primera convocatoria debe de asistir el 75% de los ejidatarios con sus derechos reconocidos. Okay. El padrón te lo da el Registro Nacional, que es el que tiene toda esa documentación. Y en segunda convocatoria o ulterior, que quiere decir en segunda, tercera, cuarta, quinta, tiene que asistir el 50% más uno. Okay. ¿Sí? Esto se vuelve complicado en ejidos que tienen mucha gente como ejidatarios y que muchos están desavecindados, fallecidos,
y que sus sucesores no han hecho el trámite de sucesión. Y que entonces, eso debe ser un hay montonal. ejidos, la mayoría, y es muy complicado. Bueno, pero tiene que asistir un fedatario público. Ok. A esa asamblea. A esa asamblea, a la primer convocatoria, y si no se lleva en primera convocatoria, que es lo más normal, a la segunda convocatoria. Tiene que hacer levantar Un acta de una fe de hechos, y los documentos, o sea, todos los planos que se hacen para las grandes áreas, el plano interno, etcétera, etcétera, son con una normatividad impresionante, en película plástica, etcétera, etcétera. Entonces, si Joaquinita y Joaquinito quisieran un título de propiedad, pues les saldría peor que comprarse un terreno en las lomas si quieren más para ellos ese documento. Claro. Tiene que ser de manera colectiva, y obviamente por volumen, pues obviamente disminuye muchísimo los costos. Claro. ¿Sí? Volviendo a una pregunta que me hiciste hace rato de pasar empezamos con los solares, porque los solares dijimos que eran los que pasaban de manera directa a título de propiedad. Lo entenderías como si fuera, o sea, un solar es un lote, ¿no? Es un lote. Es un lote. Sí. Nosotros estamos súper acostumbrados a llamarle solar, porque toda la legislación... Pero está muy bien que lo digas, porque es la terminología correcta. Efectivamente, no, es que sí. Y lo estamos conociendo, ¿no? O sea, si algún día vas a un ejido y él te dijera un solar, pues por lo menos ya tenemos la información, ¿no? La otra parte, las parcelas, las parcelas tienen una regularización diferente. Lo primero que se obtiene de las parcelas, mediante la misma asamblea, ¿sí? La asamblea es la misma para los solares, para el uso común y para las parcelas, se obtiene un certificado de derechos parcelarios. ¿Qué es el certificado de derechos? Fíjate, todavía no es tu propiedad, no es tuyo en dominio pleno. La asamblea, que es la titular de los derechos de la tierra, te autoriza el usufructo, el uso y usufructo, la posesión, el uso y disfrute de ese terreno, de esa tierra, ¿sí? Para que la tengas en posesión por el tiempo X, de manera permanente y definitiva. Ya trae un plano con coordenadas definitivas, georreferenciado. Hay una red geodésica nacional activa en el INEGI que se quedó ahí, en donde tenemos que referenciarnos nosotros para todas las mediciones. O sea, es satelital, georreferenciada a la red nacional activa del INEGI. Okay. El certificado parcelario sigue siendo propiedad social, ¿sí? No es divisible, porque dijimos que era un certificado de derechos parcelarios, y como un derecho no puedes dividir un derecho, entonces no se puede dividir, aunque toda la gente lo divide, pero está mal, es ilegal, ¿sí? ¿Qué pasa con un certificado parcelario que tiene la posibilidad legal de convertirse en pequeña propiedad? Para esto se vuelve a reunir la asamblea, o se reunió en la misma delimitación, destino y asignación, y acuerda adoptar el dominio pleno sobre sus tierras, ¿sí? Okay. Esa asamblea la inscribe el Registro Agrario Nacional, ¿sí? Y una vez que está inscrita la asamblea de dominio pleno, tú, como dueño de un certificado de derechos ejidales, vas al Registro Agrario Nacional y le solicitas, mediante el pago de un derecho que es mínimo, le solicitas al Registro Agrario Nacional que te canjee tu certificado parcelario por un título de propiedad de origen parcelario. Okay. El Registro Agrario Nacional verifica que el ejido en realidad tenga aprobada la asamblea de dominio pleno, revisa que tú seas apto para adquirir ese dominio pleno y da de baja, igualito que en el solar, pero ahora de la zona parcelada, da de baja tu parcela como propiedad social y manda un título
al IFREM en el Estado de México, al Registro Público de la Propiedad en cualquier otro estado, para que inscriba el título y se convierta en pequeña propiedad. Lo regresa, ya pasa Luis por él, y ese documento, que es un certificado parcelario, ya se rige por el derecho común, exceptuando algunas 2 o 3 consideraciones que hicieron los legisladores para la primer venta, ¿sí? La primer venta de las parcelas que hayan adquirido el dominio pleno se deben de realizar ahí mismo con la gente de ahí. Te platico los pormenores de la venta. Se debe realizar primeramente, cuando menos, a valor comercial establecido por una institución bancaria, ¿sí? Se debe de correr el derecho del tanto, sí, a tus familiares, a todas las personas que se pudieran sentir con derecho dentro del ejido. El derecho al tanto es que ellos son los primeros a los que tienen la posibilidad de comprar, no alguien afuera. Efectivamente. Pero por fortuna, o sea, no tienes que ir a decirles a todos. Con que le notifiques al comisario de ejidal, ya se vuelve obligación de él difundir el derecho al tanto. Tienes que ya está el derecho al tanto, le avisamos al comisariado ejidal la compra, los impuestos. La primera venta está exenta del impuesto sobre la renta. Y nada más, pero nada menos. Nada más, sí. Esa es la primera venta. Una vez que ya fue vendida la parcela, entonces sí, ya se le da el trato normalito, ¿no? Una parcela que tiene dominio pleno, obviamente, como ya está dentro del dominio del derecho común, es heredable, hipotecable, divisible si tienes la autorización del ayuntamiento o de la autoridad correspondiente. Puedes hacer con ella. Y es que lo pregunté y me parece muy relevante porque, vamos, las grandes ciudades, nosotros vivimos en Toluca, pero si tú estás viéndonos en Querétaro, donde estés, las grandes ciudades pues son en su mayoría, digamos del centro hacia la orilla, zonas regularizadas, la gran mayoría. Sin embargo, en ese crecimiento de las propias ciudades, tienes dentro de la ciudad, pues estoy en Toluca o estoy en Querétaro, estoy en Guanajuato, pero sigue siendo ejido. Y hay muchísima gente, hay muchos conversadores que, todavía inclusive yo he escuchado a mucha gente que me dice, no Luis, y me dejan bien barato el metro. Pues sigan, porque todavía es ejido, por todas las implicaciones que hay alrededor. Ya lo compré, está padrísimo, y ahora, a ver, permisos para construcción y todo. Tienes una serie de vericuetos que no está tan fácil, porque es, como bien lo dices, propiedad social. Sí, no está tan fácil, pero tampoco es imposible. No, me queda claro. Obviamente, el hecho de que tengas que transitar por todo un proceso de regularización para llevarlo al dominio pleno, en el estricto sentido, con la voluntad de la asamblea. Si no quiere la asamblea, sí, se va a quedar porque no hay 100, 200, 300, no hay poder. Años. No hay poder humano, no hay el presidente de la República, el Papa o la Virgen de Guadalupe, no lo va a poder hacer. O bueno, esto no lo dices tú, pero lo puedo decir yo, y a lo mejor me estoy aventurando, pero me imagino, tristemente, pero me imagino que, pues a lo mejor sí el poderoso es el señor Don Dinero, pero entonces lo que me ahorré en el predio, pues tengo que estarlo dando a todos los que están en el ejido, sí, para que entonces digan que sí, y entonces ya poderlo hacer, pero pues lo que me ahorré aquí ya me salió tal vez más caro acá. O sea, eventualmente es muy complejo. Eventualmente, nada más, o sea, es que los bienes raíces son sui generis, porque muchas veces lo que estás comprando con mucho riesgo y a veces caro es la ubicación, y esa es invaluable. O sea, no puedes tú decir, no, pues compro a 10 kilómetros, cuando si vas a poner una fábrica o quieres estar cerca de tu escuela o lo que sea, pues tienes que estar en San Mateo Atenco, por ejemplo.
aquí pegado a Toluca. ¿Y San Mateo Atenco hay ejido? Es ejido. ¿Todo San Mateo Atenco? No. Ah. El municipio, el ayuntamiento tiene 1,265 hectáreas y el ejido tiene 1,165. Pero no te asustes. Hay 3 poligonitos están en Lerma y un pedacito de Toluca. No. Sí hay pequeña propiedad en el ayuntamiento de San Mateo. ¿Y en el ayuntamiento claro de Toluca también sí hay ejido? No tienes idea. El ayuntamiento... Eso es lo que quería, es impresionante. No tienes idea. Tiene 27 ejidos, si mal no recuerdo. 27 ejidos y como 3 comunidades agrarias. El ayuntamiento de Toluca. Zonas que tú dices, no das crédito. Piensas que son... Efectivamente. Pues es ejido. Y que en la mayoría de los casos hay cualquier cantidad de irregularidades en ese sentido. Todo el tiempo. De hecho, fíjate, nosotros vamos a regularizar un ejido hoy. Dejamos regularizado en la asamblea del domingo. Y el lunes, martes, ya están dividiendo, ya están haciendo. Sí, no, es complicado. Tenemos que hacer una regularización de la regularización. Sí le falta un poquito más a las autoridades. ¿Cómo te diré? No es popular, no es políticamente rentable aplicar la ley, pero yo creo que ya debería ser el momento en que se pusieran un poquito más firmes. Miguel, hace rato tú mencionabas que cuando, o sea, del 15 al 92, 77 años, fue más o menos el 50% del territorio nacional, mencionaste. El 51 punto y cacho, okay. Más de la mitad. Ese 51 punto y cacho, me queda claro, has estado tú más en esta zona, no podemos hablar de todo el territorio nacional, pero así a bote pronto, en tu experiencia, que tienes pues 26 años en esto y más lo que estuviste 31 años en esto, que no se dicen fácil, a ojo de buen cubero, así en promedio, por tu expertise, de ese 51 punto y cacho de territorio nacional que se dio en ejido, hoy, ¿qué porcentaje, si ese fuera el 100%, qué porcentaje está regularizado? No, los avances que tuve debe estar regularizado, más o menos debe estar regularizado entre el 96 y 97% del país. Es muchísimo. Sí, señor. La otra pregunta. Yo hubiera pensado que no. No. Por supuesto. Wow. A ver, regularizado o parcialmente regularizado. Okay. Porque en realidad, si consideramos que en el Estado de México, tal vez hoy existan 1,200,000 solares sin regularizar dentro de ejidos, ¿sí? Pero ya están los ejidos, ya tienen certificados parcelarios, ya hicieron su asamblea, regularizados parcialmente. Tienes toda la razón. De ese 51, es un dato interesante, de ese 51%, la última vez más o menos que revisé, habían dejado de ser propiedad social, se habían ido al dominio pleno, aproximadamente el 3-4% de ese 50%. O sea, no vayas a pensar que se volcó todo, o sea, no, en realidad sí son muchísimos, son 31,000 ejidos más o menos y comunidades en el país, pero hay ejidos en la mitad del desierto de Baja California y hay ejidos en Coyoacán, ¿no? Ciudad de México. Sí, señor. Ay, qué bonito es lo bonito. Oye, Miguel, podemos hablar de esto todavía un rato, Tote. La verdad es que ha sido muy, muy ilustrativo. Yo quisiera primero preguntarte o pedirte que nos dijeras, porque probablemente a lo mejor hay un conversador que pueda estar escuchando esto y que diga, ay, en la torre, ya sea que esté consciente que vive en un ejido, 2, que está próximo a adquirir porque está muy emocionada por adquirir un predio y no tiene la certeza de su estatus y demás. ¿Cómo te pueden contactar para pues una asesoría, algo, a ver, ayúdame, acompáñame en el proceso, etcétera, etcétera? Creo que siempre el saber que haya un profesional de esto al lado de uno y que vaya caminando, pues da una tranquilidad de por lo menos si voy a dar pasos, aunque sean lentos o cortos, pero firmes, ¿no? Claro. ¿Cómo te pueden contactar? Me pueden contactar nosotros en la página de la empresa. De la empresa es Tuca,
tuca.mx. Tuca.mx. TUC. Así como el director técnico, Ajá. TUCA, es de Ok. topografía, urbanización y consultoría agraria, pues son las iniciales. Claro. .mx. Está fácil. Tuca.mx. .mx. Ok. Ahí estamos, ahí están los teléfonos. Bien. Ahí nos pueden contactar y con gusto les contestamos y les asesoramos en lo que podamos ayudar. Estamos para servirles. Muchas gracias, Miguel. Pues tuca.mx, ahí está, conversadores. Pues creo que sí vale la pena, porque de verdad a veces luego uno compra riesgos, compra circunstancias, y que vale la pena por lo menos una opinión, aunque lo vayas a hacer, por lo menos que sepas claramente hacia dónde vas. Eso al menos, ¿no? Por lo menos saber. Miguel, agradeciendo infinitamente tu espacio, todo esto que nos acabas de ilustrar. Vamos a pasar a esta última parte en donde yo te voy a decir una serie de palabras que tienen que ver un poco con lo que hemos hablado, y tú nos vas a decir pues la primera idea o palabras que se te vengan a la mente a partir de esto, ¿va? Ok, claro. Entonces, ahí va la primera. Tierra. Complicado. Propiedad. Un derecho que hay que perseguir y lograr. Ok. Ejido. Regularizable. Ok. Conflicto. Ejido. Solución. Tuca. El Tuca, eso. Proceso. Largo, pero legal y preferible. Trámite. Tardado, pero necesario. Regularizar. Obligación. México. Mi querido país, Amor. mis hijos y mi esposa. Casa. Mis hijos y mi esposa. Patrimonio. La obligación que tenemos de arreglarlo y prepararlo para que no dejemos ningún problema con él. Muy bien, Miguel. Vamos a la última parte. Aquí quiero rápido hacerte una pregunta en el medio. El proceso de regularización, me queda claro que hay 10,000 variables y muchas circunstancias. No podremos centrarlo, pero si tuviera que decirte, ver, Miguel, por lo menos dame un estimado promedio. ¿Un proceso de regularización lleva? ¿De tiempo? Sí. Un proceso de regularización, 1 año y medio. Más Y eso si se va si se va como hilo de media. Sí. Los tiempos Ok. legales son menores, Sí. pero no Las se dan abasto. tal, que No se da coincidan. abasto, efectivamente. Claro. La cuestión técnica que sí nosotros es la variable que nosotros manejamos perfectamente. Esa está súper controlada. El problema son los tiempos en las dependencias. Seguro. Ok. Vamos ahora a un cuestionario para que la gente te conozca un poquito mejor, Miguel. Y ahí te va. Preguntas. ¿Estás listo? Sí, señor. Primera de ellas. Miguel, ¿cuál es el mejor taco? El regalado. A la gorra ni que le corra, ¿verdad? Muy bien. Única cosa que posees y que deberías tirar. Mi orgullo. Qué buena respuesta. Animal que da más miedo. El desconocido. Película favorita. El Rey León. Aroma favorito. Popurrí. Ok. Aroma menos favorito. Perdón. Aroma menos favorito. Lerma. Héroe de ficción. Favorito, por supuesto. Héroe de ficción. Superman. Héroe de la vida real. Mi papá. Aplicación más usada en tu celular. WhatsApp. Grosería favorita. Varias. Una. Ilústranos. No necesitan ilustración, pero me da pena. No, porque pues, no lo está haciendo a nadie, nada más es... Grosería favorita. Insulto, ¿no? Grosería porque... Sí, la estoy verdad de acuerdo. No es insulto. Ajá, sí, no. No.
No. Grosería. Palabra malsonante, pues. Malsonante. Pinchi. ¿Qué pasa cuando morimos, Miguel? ¿Qué crees que pasa cuando morimos? Descansamos. Finalmente, mi querido Miguel, agradeciéndote nuevamente tu tiempo, define el resto de tu vida en 5 palabras. Obligación de disfrutar lo último Ya llevas como que hay. No. obligación de disfrutar lo último. Muy bien. Miguel Fierro para ustedes, conversadores. Muchísimas gracias, mi querido Miguel. Muchísimas gracias a ti, Un gusto. Luis. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Gracias por la invitación.